El mito de Hermafrodito y Salmacis es una historia fascinante que forma parte de la rica mitología griega y narra la fusión de dos cuerpos en uno solo, creando la figura andrógina que conocemos como Hermafrodito. A continuación, te proporcionaré una versión narrativa de este mito, que explorará tanto el trasfondo de los personajes como las consecuencias de sus acciones. El mito de Hermafrodito y Salmacis en las colinas suaves y doradas de la antigua Grecia, donde los dioses caminaban entre los mortales y los ríos eran bendecidos por ninfas juguetonas, nació un ser destinado a desafiar las normas de la existencia misma. Este ser era Hermafrodito, hijo de Hermes, el veloz mensajero de los dioses, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. De esta unión, tan llena de deseo como de intriga, vino al mundo un hijo que combinaba la elegancia de su madre y la astucia de su padre. Hermafrodito, desde su nacimiento, mostró una belleza y un atractivo que parecían no pertenecer del todo a un solo sexo. Con rasgos suaves pero definidos, y una gracia que recordaba tanto a su madre como a su padre, el joven dios creció entre los bosques y montañas, protegido de los ojos mortales por los dioses que temían que su belleza pudiera causar estragos entre los humanos. A medida que crecía, Hermafrodito desarrolló un carácter juguetón y curioso. Aunque vivía en el monte Ida, rodeado de las criaturas divinas y las ninfas que poblaban el mundo natural, su espíritu anhelaba explorar más allá de los confines de su hogar. A menudo, se aventuraba solo, deslizándose por senderos escondidos, siguiendo el canto de los pájaros o el murmullo de los arroyos. Fue durante una de estas escapadas que su destino lo condujo al encuentro con Salmacis, la ninfa cuyo deseo cambiaría su vida para siempre. El encuentro en la fuente. Salmacis, a diferencia de otras ninfas, no era conocida por su habilidad en la caza ni por su capacidad para seguir a Artemisa en sus correrías por los bosques. Su naturaleza era diferente, prefería la tranquilidad de las aguas cristalinas de la fuente que llevaba su nombre, un lugar apartado donde los árboles altos proyectaban sombras frescas y las flores silvestres decoraban las orillas. Era en estas aguas donde Salmacis pasaba sus días, sumergida en la reflexión y la contemplación, lejos del bullicio del mundo exterior. El día en que Hermafrodito llegó a la fuente de Salmacis, el sol brillaba alto en el cielo, iluminando las hojas verdes y el agua transparente con una luz dorada. Hermafrodito, cansado de sus vagabundeos, se acercó a la fuente buscando refrescarse. Mientras bebía de las aguas claras, Salmacis lo observó desde la sombra de un árbol. Al ver al joven, quedó inmediatamente fascinada por su belleza, que superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. La ninfa, incapaz de contener su deseo, se acercó al joven dios. Con palabras suaves y una sonrisa encantadora, trató de atraer su atención. Hermafrodito, sin embargo, no estaba interesado en sus avances. A pesar de la dulzura de su voz y la suavidad de su toque, el joven dios rechazó sus insinuaciones, deseando solamente disfrutar de la calma del lugar. Pero Salmacis no era una ninfa que aceptara un no como respuesta. Determinada a poseer al joven, esperó hasta que él decidió bañarse en las aguas de la fuente. Cuando Hermafrodito se sumergió en el agua, dejando su cuerpo expuesto a la luz del sol, Salmacis lo observó desde las sombras, sintiendo que su deseo crecía con cada segundo que pasaba. La transformación. En un impulso desesperado, Salmacis se lanzó al agua, nadando hacia Hermafrodito con una determinación inquebrantable. Antes de que él pudiera reaccionar, ella lo envolvió con sus brazos, apretándolo contra su cuerpo mientras le suplicaba a los dioses que nunca más los separaran. «Oh dioses», exclamó, «concededme este deseo, que jamás nos separemos, que seamos uno para siempre». Los dioses, movidos por la pasión de la ninfa y tal vez por el capricho del destino, escucharon su ruego. Mientras Salmacis mantenía su abrazo, los cuerpos de ambos comenzaron a fusionarse, sus pieles se unieron, y lo que antes eran dos seres distintos, ahora se convertían en uno solo. Hermafrodito, en su desesperación, sintió como su cuerpo se transformaba, perdiendo las claras distinciones entre lo masculino y lo femenino. Al emerger de las aguas, ya no existía ni Hermafrodito ni Salmacis como individuos separados. Lo que ahora habitaba el mundo era un ser andrógino, que poseía tanto los rasgos de un hombre como los de una mujer. El joven, abrumado por lo que le había sucedido, alzó la vista al cielo y clamó a sus padres, Hermes y Afrodita, para que lo ayudaran en su angustia. Los dioses, conmovidos por el destino de su hijo, decidieron concederle un último favor. Aquellos que entren en esta fuente, declararon, serán también transformados como lo fuiste tú, mezclando en sus cuerpos las características de ambos sexos. Así, la fuente de Salmacis se convirtió en un lugar temido y venerado, un símbolo del poder transformador del amor y el deseo. Consecuencias y reflexiones. El mito de Hermafrodito y Salmacis no es simplemente una historia de amor no correspondido o de la fuerza del deseo. Es también una reflexión sobre la naturaleza del ser, la identidad y las complejidades de lo que significa ser humano. En la figura de Hermafrodito, los antiguos griegos encontraron un símbolo que desafiaba las normas
normas de género y la división rígida entre lo masculino y lo femenino. La transformación de Hermafrodito puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, se puede ver como una tragedia, un destino cruel impuesto por el deseo incontrolado de Salmacis. Pero también puede verse como una liberación, una oportunidad para trascender las limitaciones del cuerpo físico y acceder a una existencia más completa y holística. En los siglos que siguieron, Hermafrodito se convirtió en una figura emblemática en el arte y la literatura, representando la unión de los opuestos y la complejidad de la identidad humana. Su historia, aunque antigua, sigue resonando en la actualidad, recordándonos que la búsqueda de la identidad y la comprensión de uno mismo es un viaje eterno y siempre cambiante. El legado de Hermafrodito. El mito de Hermafrodito y Salmacis ha dejado una huella profunda en la cultura occidental. Su imagen ha sido representada en innumerables obras de arte, desde las esculturas clásicas hasta las pinturas renacentistas, cada una capturando la ambigüedad y la belleza de este ser andrógino. Pero más allá de su representación visual, Hermafrodito ha influido en la manera en que pensamos sobre el género, la sexualidad y la identidad. En una época en la que las discusiones sobre el género y la identidad son más relevantes que nunca, el mito de Hermafrodito ofrece una perspectiva única sobre la fluidez de estas categorías. Nos recuerda que la identidad no es fija, sino que puede ser tan diversa y cambiante como los seres que la encarnan. A través de los siglos, Hermafrodito ha sido interpretado de muchas maneras, como un símbolo de la unión perfecta entre lo masculino y lo femenino, como una representación del amor no correspondido e incluso como un recordatorio de los peligros del deseo descontrolado. Sin embargo, más allá de estas interpretaciones, el mito sigue siendo una historia poderosa sobre la transformación y la búsqueda de la unidad. Hoy en día, la figura de Hermafrodito sigue siendo un emblema de la diversidad y la complejidad de la identidad humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y a cuestionar las categorías rígidas que a menudo se imponen sobre nosotros. En un mundo que sigue luchando por entender y aceptar la diversidad, el mito de Hermafrodito es un recordatorio de que la verdadera belleza y comprensión radican en la unión de los opuestos y en la aceptación de la multiplicidad de la experiencia humana. Si te apasionan las leyendas y mitos como el de Hermafrodito y Salmacis, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte a Historias Antigua. Aquí encontrarás relatos fascinantes de las civilizaciones que forjaron nuestro mundo. No te pierdas ningún episodio y únete a nuestra comunidad de amantes de la historia.